Hola, hola, por aquí te saluda Bellalín Bernal dándote la bienvenida a Coparenting AI Podcast. Gracias a si ya te suscribiste, pero también te pido que compartas esto. A lo mejor no es algo que es para ti directamente, pero siempre uno conoce a alguien que atraviesa retos de cocrianza. Sean una vez más bienvenidos. Tú estás embarazada en este momento o te acabas de separar y no tienes ni idea de cómo vas a continuar sola, este podcast es para ti. Pero también es para ti, papá, que has sido víctima, que te dejaron por otro. Queremos que vuelvas con amor. Tenemos mucho amor para darte y mensualmente ese ingreso se va a considerar como ingreso por propósitos de calcular el child support. Somos abogados, pero somos seres humanos también. Me vas a sacar las lágrimas. Saludos, es la concejal de Doral, Maurín Porras, aquí saludándoles con Coparenting. Y como lo prometido es deuda, hemos comenzado a incorporar aquí en Coparenting AI Podcast, el podcast que ayuda a la comunidad latina a cocriar, pero bueno, muchas veces esto tiene que ver con cómo está nuestro estatus legal para ciertas cosas. Y bueno, en este momento la comunidad está pasando por retos, hay mucha preocupación entre los padres y esto carga de estrés. Y lo que quiero es traerte una información que sea prudente, que sea responsable, y nos ha visitado aquí la abogada de inmigración, Fabina Mosquera. ¿Cómo estás? Hola, Bellalín, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí para brindar guía a esas personas que están buscando información. Ay, súper gracias de verdad por aceptar la invitación. Y una de las cosas que me enorgullece sobremanera es que eres venezolana y que de una u otra manera es un gran ejemplo de que el sueño americano sí se puede cumplir, porque ella era abogada en Venezuela, abogada de En civil, mercantil y laboral. mercantil y laboral. Y pues nada, los abogados, los médicos, los profesionales cuando llegan a este país, Fabina, tienen que homologar el título, volver a estudiar, hacer mil cosas. Y quiero comenzar por allí. Cuéntame brevemente, cómo te hiciste abogada de los Estados Unidos? Mira, primeramente yo de Venezuela venía muy frustrada del sistema jurídico que tenemos y todas estas influencias políticas. Al inicio estaba muy frustrada, pero finalmente yo amo las leyes. Dije, déjame entrar primero a trabajar con una firma de abogados como asistente, a ver cómo es. Tuve una excelente experiencia y de ahí dije, no, voy a homologar mi título, voy a estudiar para poder ejercer leyes acá. Fue un proceso largo, muy arduo, pero bueno, gracias a Dios se logró el objetivo. Largo. ¿Y cuánto tiempo te costó entre estudiar, sacar y ya poder ejercer ante el bar? Sí, todo el proceso entre que uno comienza en la universidad y finalmente ya tienes la licencia, estamos hablando de entre 2 años y 3 años. Ay, pero eso es poquito. Sí. Pero bueno, es complicado cuando tú estás trabajando y estudiando a la misma vez. Es Claro. bien arduo ese tiempo. Mira, te felicito porque yo veo por las redes esos abogados venezolanos allí. Hay muchos que están muy trending y me lleno de orgullo. Y así escuchar venezolanos en la radio, en los medios convencionales, en el teatro. Es decir, demostrar en este país quiénes somos también. Claro. Y te he traído aquí, Fabina, bueno, hay preocupación a nivel de inmigración en diferentes materias, pero hay una específicamente que la mayoría de la comunidad hispana, llámense venezolanos, digamos, hubo una ola muy grande de solicitud de asilos. Entonces, yo que trato este tema de divorcios, parejas con niños por el medio, familias que se dividen voluntariamente, entonces empiezan a atravesar no solo el problema en la cocrianza del tiempo compartido, quién se queda con qué, y todo el tema de bienes o lo que puedan enfrentar en corte de familia, sino que adicionalmente hay otra preocupación. Y la primera pregunta que te tengo es si un papá o una mamá, bueno, no tienen que ser padres, una persona que está casada con otra y es el beneficiario, ¿no? Y que goza no es un estatus, tengo entendido, pero como de ese beneficio de estar en la solicitud del asilo, y hay un divorcio. ¿Qué pasa ahora con esa otra persona? Sí. Como tú lo dijiste, al ser beneficiario en una aplicación de asilo, te otorga ciertos beneficios, ¿no? Como poder tener un permiso de trabajo, licencia de conducir. Si bien no tienes estatus, estás autorizado para estar en Estados Unidos. Entonces, pero todo eso depende de la relación que te ata a ese principal.
Si hay un divorcio, entonces ya esa relación ya no existe. Entonces tu beneficio ya también ya no existe. Y tocaría en ese sentido, la persona tiene que aplicar a sus propias vías migratorias, ver para qué proceso esa persona es elegible, si esa persona tiene miedo de regresar a su país de origen, entonces también puede aplicar a su propio asilo, a pesar de que ya se hayan separado. Ok, Em, es que Ujú. disculpa que me parece, a ver, quiero salir de la confusión que tengo yo y que muchas personas se puedan hacer la pregunta, si yo formé parte de un asilo Ujú. de mi esposo, ahora somos ex esposos y él era el perseguido, Ujú. ¿cómo ahora yo entonces justifico mi persecución? A ver, ¿permiten que el cónyuge pueda entonces tramitar su propio asilo con otra historia? Eh, Cada caso es muy particular. Si la persona tiene miedo de regresar a su país de origen, a pesar de haberse separado, tu miedo persiste y la relación de ese miedo está conectado con esa relación que tuviste con esa persona, puedes aplicar a tu propio asilo con base a eso. ¿Ok? So, sí puedes seguir, mantenerse vivo un proceso de asilo, solo que ahora tú vendrías siendo el principal. Wow. ¿Y qué Ujú. tiempo entonces tienes para crear tu nueva solicitud? Sí. La ley no me establece un tiempo específico, pero sí me dice que tiene que aplicar, una vez que pierdes esta relación, tienes que aplicar en un tiempo razonable. ¿Ok? Ay, Entonces, cuando que es hablamos, razonable. exacto, cuando hablamos de razonable, está mucho a la discreción, entonces el consejo es aplica lo antes posible. No dejes pasar un año, no dejes pasar Claro. un año para empezar a tomar acción sobre tu caso, sino que toma una acción inmediata. De repente entendemos que el proceso de divorcio es difícil, no es algo que tienes que hacer, te divorcias si tienes una semana para aplicar, pero trato Claro. de hacerlo en un tiempo prudente, 3 meses, trata de no pasarte de los 6 meses. Wow. Y claro, específicamente, por darte un ejemplo de mi país de origen, nuestro país de origen, Venezuela, pero vamos a abrir un poquito el espectro a la problemática en otras nacionalidades. Si esta persona, a ver, era colombiana, era de Costa Rica, de otro país, se casa con un venezolano, era el beneficiario, beneficiaria de ese asilo, pero no es de Venezuela. Va Ujú. a pedir un asilo. O sea, aclárame un poco esa Sí. parte porque yo me lo llevé como todo al ejemplo de los venezolanos, Ujú. pero aquí justamente en Miami la gente es especialista mezclándose. Claro, sí, claro que sí. Si yo soy un ejemplo, yo soy venezolana, Ajá, yo me caso con un ciudadano español, ¿ok? Yo aplico mi asilo, yo puedo incluir a esa persona como un beneficiario y si ajá. yo gano mi asilo, esta persona va a tener también un estatus de asilado. Pero si antes de yo tener la decisión en ese asilo nos divorciamos, entonces ya la persona eh, queda sin un beneficio. Él tendría que buscar sus propios medios para obtener la residencia. Y si este ciudadano Exacto, ya español no puede pedir el asilo. Exacto, si este ciudadano español no tiene miedo de regresar a España, ¿cómo puede argumentar un asilo? Sí, el asilo tiene que ser fundado en que tú tienes miedo a regresar a tu país de origen, de donde es tu nacionalidad. Si no tienes miedo de regresar a ese país, entonces tenemos que buscar otras alternativas. Hay que estudiar caso por caso a ver para qué es Wow, elegible esa oh, persona. pero no, esto ya va, que esto me acaba de generar otro problema porque Ujú. justamente a ver cómo organizo aquí las ideas. Si esta persona se divorcia, termina afectando, ¿ok? Y bueno, la gente se divorcia por miles de causas. ¿Qué pasa si el divorcio está mal infundado o es porque, vamos a agarrar ese caso de que la venezolana con el español, pero resulta ser que ella fue infiel, se fue con otro o una cosa de verdad que es injusta para este señor español, y ahora él cómo se defiende de eso? Mira, por el simple hecho de que la relación haya terminado, esa causa por sí sola no le da un tipo de beneficio a la persona, ¿ok? A menos que califique para otras vías. Un ejemplo, eh, si la persona fue víctima de violencia doméstica durante esa relación y puede ser elegible para otro tipo de visa, es un tema distinto siempre que cumpla con los requisitos de cada visa o de cada proceso. Ya, Pero ya. el sí solo, nada más divorciarse y más nada, no te da un beneficio. Claro, te entiendo, Ujú. wow. Sí, porque los venezolanos no tendrán el problema, lo pueden volver a solicitar, pero se presta para mucho, te cuento, Ujú. porque, bueno, aquí en Miami, en el estado de la Florida, se ven tantas cosas y de repente que una persona se empiece a deteriorar esta relación y entonces viene una venganza, una cuestión de que, bueno, él está dependiendo de mí
Y esto todo es subjetivo, es lo que me quieres Ujú. decir. Sí, sí, es caso por caso, hay que analizar caso por caso. Y se usa mucho en los procesos migratorios que a veces una de la pareja usa el beneficio que te estoy dando Claro. para obligarte a circunstancias, a hacer cosas que voluntariamente tú no lo harías bajo la amenaza de, si no, no voy a tramitar tus papeles. Si Eh, nos divorciamos, te quedas en el limbo. Entonces, sí Justo es me muy, refiero a eso pasa. sí, si hay amenazas Ah, y varios elementos que se ponen en conjunto, sí pudiera ser que la persona sea elegible para algo en la Discúlpame, vida. Fabina, con amenazas, con violencia psicológica, se puede, Sí, la persona puede buscar una vía de, sí, correcto. Tenemos varias, hay o tiene varias que ver con alternativas. pura violencia física, es que lo toman No, en cuenta. no. Hay vías dentro de migración que te protege a la persona que ha sido víctima de violencia doméstica, pero violencia no es nada más agresión física, sino que va más allá, va también a la parte emocional y psicológica. No es necesario un agravio físico, sino también está la parte emocional y psicológica, que también se puede desarrollar y obtener beneficio como sea Guau, ahí. Dios mío, por eso es que venimos a este país a ser resilientes, Ujú. porque se atraviesan diferentes, si ya es difícil el divorcio, toda la parte legal, si hay niños por el medio, luego enfrentar todo esto. Te quiero preguntar, Fabina, yo tengo una duda entre, porque he escuchado como un estatus, una vía que es el refugio, que es diferente al asilo. Ujú. ¿Me puedes sacar un poquito, explícame la diferencia entre ser refugiado y ser Sí, asilado? sí, mira, la diferencia principal es el proceso, ¿ok? El refugiado aplica a este beneficio y a esta protección fuera de Estados Unidos. Pero ya va el refugiado, El, se aplica un asilo es, no es al refugio, ¿ok? al refugio. Es porque al final todos, el refugiado y el asilado te protege de la misma situación. Es que tú tienes miedo de estar en tu país porque eres perseguido por 5 razones. ¿Ok? Opinión política, nacionalidad, raza, religión y personas que son miembros de un grupo en particular. Ambos te protegen de lo mismo, pero son procesos distintos. ¿Ok? Mm, El refugiado aplica fuera de Estados Unidos. Es un proceso donde puedes aplicar a través de la embajada o ciertos organismos e instituciones que escuchan tu caso y si ven que es un caso viable, te refieren a este proceso de refugiado y cuando tú entras en Estados Unidos ya entras con estatus de refugiado. mira eso. El asilo no, el asilo es distinto, a pesar de que la protección es por las mismas razones, el asilo se aplica dentro de Estados Unidos o cuando te presentas en la frontera, ¿ok? Para entrar en Estados Unidos. Y es un proceso que pasas estando dentro de Estados Unidos y mientras está pendiente no tienes estatus de asilado, sino que estás con una aplicación pendiente. Claro, pero fíjate que entonces se están viendo porcentajes de aprobaciones de refugiados, porque Sí. con el asilo tan duro, no sé, el Sí, refugio. sí. El refugio, como el refugio es un proceso distinto y pasa primero por un filtro, que es que analizan tu caso y luego te refieren, ¿ok? Usualmente cuando vemos el porcentaje de aprobaciones son de los casos ya previamente filtrados, ¿ok? Que ya están Claro. referidos. Esos son, el porcentaje es alto. Aquí la pregunta es, ¿qué tantas cantidades están aprobando? Sabemos que en Exacto, esta, el porcentaje de solicitudes es alto. no, de aprobación es alta, de refugiado porque pasa por un filtro. Ya, Ellos cuando te analizan y las estadísticas que hay de aprobaciones son de los que ya fueron referidos. ¿Ok? ya. Entonces ese porcentaje es alto. El tema es qué tanto se están aprobando. Depende mucho de las políticas migratorias. Hoy en día hay muy pocas aplicaciones procesadas. Es decir, el gobierno no está colaborando para facilitar a los refugiados aplicar. Sí están aprobando, pero son muy pocas son las facilidades que tienen para poder aplicar o que sean referenciados. Y ahora, y tengo que decir esto, estamos grabando esto en junio y este podcast probablemente salga este mes o el mes que viene, julio. En este momento, 2026, cuando sale este podcast, julio 2026, ¿qué porcentaje más o menos de aprobaciones de asilo hay? No de refugio, de asilo. Sí, ha bajado. Ha bajado usualmente el porcentaje de aprobaciones de asilo está entre el 30 a 40% aproximadamente. Hoy en día estamos hablando como de un 25% a lo más. A lo más. Sí, 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 se ha Un bajado 25% en general. en general. Sí.
Y bueno, me Ujú. imagino que puede tener variantes de acuerdo al país y ese tipo de Sí, cosas. depende mucho, cada caso es muy distinto, depende del caso, depende también de el oficial, el juez que te toque. También sabemos que aquí cada estado lo rigen ciertas normativas y por más de que migración es una Claro. ley federal, hay ciertos aspectos que son distintos en cada estado, eso sí, varían varios aspectos. Y Fabina, ¿qué porcentaje a ver, cuántas familias solicitan el asilo con hijos y cuántas no más o menos para Ujú. tener porque puede ser una Sí, pareja, pero bueno, estamos hablando de que los menores también en el colegio, hay mucho miedo con tantas cosas ahora. sí. Yo podría hablar desde mi experiencia en cuanto a la cantidad de clientes que yo trabajo. Yo diría un 50-50, o sea, tengo como un 50% de mis casos son familias con hijos y otros 50 son simplemente parejas o personas que están con su caso independiente, pues que no, que Más o están menos, solteras. exacto, en tu oficina se está manejando Sí, mitad de solicitudes con niños ujú, y mitad de solicitudes entre parejas. correcto. Wow, Ujú. bueno. ¿Y por qué no me regalas un update de las cosas que han cambiado específicamente con eso? Que he escuchado varias cosas como la cuota de los $100, Mm, mucha confusión con eso también, que cómo se paga, que cuándo. sí, mira, hay demasiados cambios. Hoy en día Ok. casi que semanalmente hay una actualización nueva. Pero de lo que Eh, conozcamos que era estándar sí, y ahora cambió a nivel de la solicitud. Sí, pero lo que más estamos viendo que está afectando también a mucha gente es este congelamiento que había con casos para decidir de asilo. ¿Ok? Ya. Sabemos que estuvo congelado por un buen tiempo. Hace poco, como hace unas 3 semanas, Sí, la el hielo se corte, está derritiendo. sí, la corte, una corte federal decretó que esto era ilegal, que tenían que reanudar los procesos, pero el gobierno apeló. Entonces todavía Sí. estamos allí. Eso yo creo que es uno de los aspectos que más ha afectado. Está obviamente también el pago, como tú dijiste, que antes no había ningún arancel, ningún fee. Ahora sí tenemos que pagar este fee. Y obviamente ¿Cómo, recomendado, cuándo y en dónde se paga este sí. arancel? Todo depende si tu caso de asilo, tu caso está con corte o si está con USCIS. Si es con USCIS, UCIS, tienes que pagarlo con UCIS. Hay un link a través del cual lo pagas. Si es con la corte, también entonces hay un link distinto para la corte y luego tienes que enviar tu recibo a la corte para que tengan la evidencia de que lo pagaste. Ok, Otro cambio importante que ha habido, hay ciertos restricciones. Ahora, dependiendo, lamentablemente migración depende mucho de política. Entonces, cuando estamos en una política, en una administración más amigable con la migración, ok. los estándares a nivel jurisprudencial son más flexibles, más llevaderos. Ahora están poniendo estándares mucho más elevados, ¿no? Para demostrar cada aspecto del asilo. Hay un aspecto también, el asilo que te mencioné, el asilo protege también a personas que forman parte de cierto grupo. En particular, un ejemplo de esto son las personas que tienen orientación sexual distinta y otro ejemplo son las personas que fueron víctimas de violencia doméstica en su país de origen y no podían salir de esa relación. Entonces vienen acá buscando refugio por eso. En esta administración está tratando de quitar eso. Estas personas antes tenían una mayor protección, ahora no lo están reconociendo, es mucho más difícil pelear uno de estos casos. Wow. Sí. Wow, Fabina, qué interesante, qué completo, ¿no? Tenemos ya el tiempo contadito. Para cerrar, yo te quiero traer aquí, poner sobre la mesa algo que he escuchado y que tú me digas. Hay mucha gente que al parecer hizo la solicitud y entonces que si no firmé, que si no, no eran abogados, que si era un paralegal, entonces pues como mucha gente aprovechó, hay que decirlo, esta ola para cobrar, no, dime cualquier historia y hay introducciones de cualquier cosa. El gobierno, en algún momento dijo que iba a hacer como una verificación, iba a hacer una auditoría a estos profesionales, a esta gente que no son todas, pero mucha gente incurrió en eso. ¿Está haciendo algo el gobierno? O sea, ¿están auditando los bufetes de abogados? Sí estamos viendo acción en especial en contra de firmas y abogados, porque usualmente el abogado tiene más responsabilidad, tiene lo que es Ya, obviamente la responsabilidad civil y criminal, claro. pero también está sujeto a ciertas normas de ética donde la licencia puede ser eliminada. O sea, imagínate, tienes una carrera y por cometer estos tipos de errores, imprudencias, pudieras quedarte sin poder ejercer. Entonces, usualmente las acciones las está tomando en contra de firmas y hemos visto noticias de firmas que han sido investigadas. Pero en cuanto a notarios y preparadores, hay muy poca acción en contra de estas personas.
No, yo no he visto en lo particular, no he visto acciones en contra de esta persona. El gobierno tiene ahora la capacidad para hacerlo. Claro, Y aumentaron el sabemos, presupuesto, ¿no? ¿A sí, cuánto? sí, y sabemos que está trabajando, pero en cuanto a, primero, la responsabilidad del notario y del preparador también no tienen tantas responsabilidades como sí la tiene el abogado. Primero, su responsabilidad es más limitada. Pero obviamente siempre cualquier persona que esté en un acto de fraude, de mentira, Sí, vas a tener una responsabilidad, claro. por lo menos criminal, ¿no? No, y porque tengo entendido que mucha gente está reinsertando, o sea, como creando, o no sé cuál es la palabra, pero como que lo están refrescando el asilo, Actualizándolo, sí. actualizándolo como Ujú. porque no, ahora lo estoy haciendo con un abogado, en el pasado no lo hice así. Correcto, sí, sí, se ve mucho y es lo recomendable porque antes todo era mucho más flexible y ahora si tu planilla no está correctamente llena es razón para que tu caso Claro, sea cerrado o puedas tener una orden de deportación. Todos los casos lo estamos revisando, los hechos, las historias estamos verificando que sean verdad porque incluso hay personas que no saben qué escribieron. Dice, yo no hablo inglés, yo dije que tenía miedo de regresar o simplemente quería un permiso de trabajo y yo firmé sin saber qué decía, entonces claro sí, que sí, tenemos que sentarnos y ver y a claro. garantizar que lo que estamos escribiendo es verdad. Bueno, Fabina, gracias. Ujú. Y te voy a decir algo, se nos olvidó el sparkling water, pero Ah, así nos vamos a despedir, se nos claro olvidó. que sí. Salud Salud. por ser una profesional que vino aquí, salud, a Coparenting Aid. Pues ya nos despedimos, esperamos tenerte en una próxima Ay, oportunidad claro que sí, mil gracias. con toda esta información. Y bueno, para cerrar, ya va, vamos a poner el cintillo tuyo y todos los... quería también, porque la gente lo quiere saber, ¿qué es ahora, vuelvo, insisto, julio 2026, qué están cobrando ahora para hacer un asilo, un abogado, una firma? Sí, depende. Usualmente cuando es un asilo delante de la corte suele ser un poco más costoso porque es más elaborado, hay más fechas límites que cuando es ante USCIS. Un asilo ante USCIS con un abogado puede estar alrededor de unos $4,000, $6,000, dependiendo el abogado, ¿ok? En cuanto a asilo ante USCIS, en cuanto ante la corte, pudiéramos estar hablando de unos mínimos $6,000 y hasta unos $10,000 aproximadamente. Lo único bueno es que usualmente los abogados ofrecen plan de pago. Entonces no es que es pagar todo, sino que Ya. tú pagas un inicial y quedas con mensualidades. Claro, bueno, ahora sí nos vamos Ujú. porque ese datazo se me había olvidado. Salud, Fabina, Sí. nuevamente. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Un proceso de separación es muy difícil y si a eso le agregamos hijos de por medio y otros problemas como económicos, laborales, migratorios, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, puede ser muy abrumador. Lo que te aconsejo es que te enfoques en lo que tú puedes controlar. Infórmate, busca guía profesional, busca asesoramiento legal para que tú puedas hallar paz en tomar una decisión informada que sea de beneficio para ti, para tu familia. Haz tu parte, sé diligente y el resto confíalo en Dios, ¿sabes? Mantén esa paz legal, esa paz interna y ten la satisfacción de que todo lo que estaba en tus manos tú lo puedes hacer y estoy segura que así vas a estar mucho más tranquilo. Bueno, papi, mami, en el reto de hoy lo primero que quiero hacer es inspirarte, así como yo quedé inspirada. No sé si se dieron cuenta que yo le pregunté cuánto tiempo te llevó ser abogada en los Estados Unidos. Y me dijo, bueno, fue un proceso largo, mucho tiempo. Y al final fueron 2, 3 años. Esto me deja saber que cada quien tiene sus tiempos, y lo que para mí es poquito, para otra persona es mucho. Entonces, cada uno de ustedes tiene su tiempo para lograr algo. Lo importante es que vinimos aquí a los Estados Unidos, hay gente que echa broma y le dice los esclavos unidos o la pesadilla americana, y hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque todo eso se hace realidad. Y hoy te quiero invitar a que creas en ti, a que no importa cuánto te lleve. A ella le pareció que era una eternidad 3 años y a mí me pareció rápido. Entonces cada uno de nosotros tiene algo que venimos a dejarle a este gran país, Estados Unidos, y ese es mi reto para hoy. Hoy les voy a dar un regalo que quizás no todos los abogados les dieran. ¿Cómo es que uno puede administrar eficientemente ese dinero que han invertido en su abogado?
Pues primero, cuando empiezas el caso, que le vas a entregar evidencia, fotos, mensajes de texto, lo que sea al abogado, organízalo todo. Ponlo en un Dropbox o un enlace que puedes compartir digitalmente y organiza todo en un expediente. Ponle fechas, dale una descripción y eso va a reducir la cantidad de tiempo que el abogado se tiene que gastar y su bufete en organizándolo todo. Segundo, cuando te quieres comunicar con el abogado, no llames al abogado directamente. Sin embargo, la paralegal o la asistente legal, la gran mayoría de las veces te va a poder responder tus preguntas. Y si necesitas algo más profundo, ellos te van a setear para un appointment para poder hablar con el abogado directamente. Pero créelo o no, el abogado va a apreciar que estás consciente de su tiempo y de tu propio dinero. Y por tercero, cuando uno está entregando, tiene que conseguir ciertos documentos, ciertos récords de pediatra, récords del banco, consíguelo tú mismo. En vez de pedir que el abogado te lo consigue de parte tuya. Ellos tienen que brincar, nosotros tenemos que brincar muchos obstáculos para obtener documentos como esos. Sin embargo, tú puedes manejar a la misma oficina, pedirlo, llamar, mandar un email y a ti directamente te lo van a dar. Son cositas pequeñitas que al fin del día vas a ver puede ser una diferencia en la cantidad de dinero que te vas a gastar y invertir en esa representación.